Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos. La verdad que es un privilegio estar nuevamente delante de ustedes para que sigamos creciendo espiritualmente, madurando, que sigamos conociendo y enfrentando la vida. Hoy tenemos por título Discerniendo lo que parece bueno, discerniendo lo que parece bueno. La verdad que hoy vamos a hablar del gnosticismo, que es algo que está por todos lados y a veces no sabemos qué es gnosticismo, pero hoy vamos a ver de qué trata esta filosofía, este tipo de pensamiento. Y mientras realizaba la predicación, mientras acumulaba información, recopilaba, durante la semana me acordaba de hace un par de años atrás. Me gusta siempre arrancar con una historia, una anécdota. Estaba en todo el furor del estudio de la teología, empezaba a predicar el Evangelio, me habían dado la posibilidad de predicar el Evangelio, estaba estudiando teología y uno quiere, en el afán del primer amor, quiere explicar a todo el mundo teología, doctrina, enseñanza, la salvación. Y me tocó hablar con una persona en una construcción, que es una persona que iba a una iglesia también, pero estaba caminando en los caminos del Evangelio, pero a su manera. Comenzamos a hablar de doctrinas, de dones, que es lo primero que se habla entre cristianos, se habla de doctrinas, dones, de la iglesia. Y empezamos a hablar de doctrinas, de dones, cuando ahí me para en seco, me dice, pero pará, hasta ahí nomás, todo muy bien Biblia, todo perfecto, es como decir la Biblia, pero hay más allá de la Biblia, hay más que solamente la Biblia. Ahí es cuando yo tuve un vislumbre de lo que es el gnosticismo, que es algo tan peligroso que el apóstol Pablo dice que eso se mezcla y es como una gangrena que se va carcomiendo y come el cuerpo de Cristo, del Evangelio de la doctrina, porque hay gente que se piensa que puede obtener un conocimiento mayor al que las Escrituras dan. Y esas personas se van metiendo dentro de las iglesias y van llenando, causando divisiones, porque eso produce el desconocimiento de las Escrituras. Se produce un sincretismo dentro de las iglesias donde yo puedo tomar como doctrina lo que dice el Islam, lo que dice el cristianismo, lo que dice el budismo, lo que dice una persona, lo que escribió una persona. Podemos mezclar todo y decir que es cristianismo. Repito, hablaremos del gnosticismo, una antigua herejía. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16, y el gnosticismo no está solamente en la parte religiosa, sino que se puede mezclar y gnosticismo en la parte económica, en la salud, en la vida cotidiana, fuera de las escrituras. Y si hubo una persona que atacó el gnosticismo, estoy hablando hace 2000 años atrás, fue el apóstol Pablo. En el año 53 al 54 el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios y empieza a atacar el gnosticismo. Estas personas que se levantan dentro de una iglesia o están en las propias iglesias creyendo que tienen un conocimiento superior al de las escrituras. Pero en el primer capítulo, antes de llegar al capítulo 2, Pablo se presenta a la iglesia y dice, yo soy apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios. Luego el apóstol Pablo agradece a Dios por los dones que da a la iglesia. Y luego el apóstol Pablo empieza a exhortar a la iglesia y dice, ¿Cristo está dividido? No. Entonces, ¿por qué existen divisiones dentro de la iglesia cuando tienen que ser un solo cuerpo? Entonces, Pablo empieza a exhortar y también exhorta a aquellos que creen que tienen un conocimiento mayor de las Escrituras, un conocimiento mayor de lo que es la salvación en Cristo Jesús, un conocimiento mayor de la cruz de Cristo. Ellos dicen que son espirituales, que han llegado a una escala, a un nivel superior que otras personas. Una iluminación interna, que lo llaman la gnosis, conocimiento secreto, que no está en las Escrituras y que los cristianos no pueden llegar a eso. Estos son los famosos gnósticos. La verdad que a mí me encanta hablar de este tema, porque es fácil y sencillo de refutar si vos te pones a estudiar cómo trabajan estas personas. Se hacen las importantes en la soberbia con otras personas y a las personas que no tienen conocimiento la confunden y la quitan del camino del Evangelio. Pero el apóstol Pablo le dice fácil y al pie, dice 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El apóstol Pablo dice, yo no vengo con palabras extrañas, ni misteriosas, ni místicas, ni palabras raras, ni un erudito en teología. Yo vengo a decirles que hay salvación en Cristo Jesús al creer que Cristo murió por nosotros en una cruz hace 2000 años. ¿Te sirve eso o no te sirve? Eso es el Evangelio. Y ese es el poder de Dios, en creer que hay salvación en Cristo Jesús. O sea, Pablo dice, es la cruz o nada. La salvación está en Cristo, no en creer que tenés un conocimiento superior que los demás no pueden llegar y que vos solamente has llegado. El apóstol Pablo dice, cree en el poder de Dios a través del Espíritu Santo para ser salvo. Cree en la cruz. Y ahí es donde Pablo comienza a atacar el gnosticismo. Y Pablo pregunta también, haciendo una retórica, ¿sos salvo por creer en cosas mágicas, esotéricas, misteriosas, o solamente por creer que Dios se encarnó en María, nacimiento virginal, para venir, sufrir, cumplir la ley y morir por nosotros hace 2000 años? Eso es cristianismo básico. Y no necesitas un conocimiento superior que otros cristianos no pueden llegar, que solamente has llegado vos. Entonces nosotros cuando evangelizamos a las personas, damos el conocimiento del Evangelio, no decimos Dios te va a sanar, Dios te va a dar una casa, un trabajo, un auto, lo que a ustedes se le ocurra. Lo mismo que dice el apóstol Pablo, nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. ¿De qué te sirve la plata, los bienes, la sanación, trabajo, todo lo que vos quieras si te vas a perder en el infierno? Y hay personas que se levantan y dicen, a mí no me sirve eso, yo quiero más conocimiento. Y Pablo vuelve y repite, nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Y la gente dice, no, eso no me sirve, yo quiero más. Ahí es donde la gente se confunde y se aparta del verdadero evangelio, creyendo en huecas filosofías y sutilezas del mundo. Ahora sí llegamos a 1 Corintios capítulo 2, del 6 al 16, que el apóstol Pablo habla de la revelación por el Espíritu de Dios. Versículo 6 en adelante dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio de sabiduría oculta, la cual Dios predestinó de antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, y está el primer pero. ¿Qué dice? Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Versículo 12 dice, y nosotros no tenemos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. 1 Corintios 3:16 también dice que tenemos el Espíritu Santo y está en nosotros, para que sepamos que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Personas que se desvían de las escrituras y terminan en cualquier lado. Terminan en el hinduismo, terminan en el judaísmo, en cualquier otro lado, se apartan de las escrituras, se desvían como la gangrena y van carcomiendo a los demás. Sino con las que se enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que enseña la Biblia, con la Biblia. Lo que enseña la Biblia, con la Biblia. Pero el hombre natural, o el segundo pero, cuando la Biblia dice pero, frená y fíjate qué está diciendo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Vuelve el apóstol Pablo y dice, a mí no me sirve una cruz, yo quiero más, yo quiero conocimiento, yo quiero sabiduría, yo quiero algo que otras personas no hayan alcanzado. Ese es el orgullo del gnosticismo. Dice, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Las escrituras se disciernen a través
de las Escrituras. Y la verdad que estaba esperando mucho esta noche para charlar esto, porque uno se pone a charlar con gente en diversos lugares y saltan charlas que están muy de moda hoy. Y son pensamientos no cristianos que se mezclan con pensamientos cristianos y van produciendo el sincretismo. No sabes en qué creer ya, porque uno te dice una cosa, el otro te dice otra. Y como dice el cartel de invitación, Proverbios 14:12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Hay cosas que parecen que vienen de Dios, pero como no están en las Escrituras, su fin es otro. Y ese es el sincretismo que se va produciendo en las iglesias. Predicamos un poquito la Biblia, predicamos un poquito lo que me pasó a mí, predicamos un poquito de otra religión. Yo me acuerdo hace un par de años, aparecieron un par de iglesias en Catril que se llamaban... son de diferentes nombres, no me acuerdo ahora bien el nombre, pero se pueden unir diferentes iglesias con las sectas, todos, total, predicamos de Dios. No me acuerdo bien cómo se llamaban, pero sí me tocó tratar con ellos, porque vos le preguntáis, bueno, ¿cuál es la base teológica que vos estudiás? No, la verdad es que no sé, pero nos juntamos con testigos de Jehová, mormones, cristianos, una mezcolanza más o menos, y eso es lo que se enseña en las iglesias, porque no tienen una base doctrinal, una base teológica. Sí, una iglesia ecuménica, pero tenía otro nombre que no me puedo. Interdenominacional, así se llaman, iglesias interdenominacionales. Entra lo que venga, total, puede predicar un día un mormón, un testigo de Jehová, un cristiano, total, no tenemos, ellos te dicen, nosotros no tenemos cartel, nosotros predicamos a Cristo. Y se van a encontrar con esas iglesias que no tienen una base sobre la cual sostienen su teología. Pero bueno, este sincretismo que se mezcla, el gnosticismo en las iglesias, viene desde allá desde el Antiguo Testamento. Si vas un poquito a Primera de Reyes, capítulo 16, el pueblo de Dios los sacó de la esclavitud, los llevó a la tierra prometida. ¿Y qué hicieron? Se mezclaron con las religiones paganas, con los dioses de los cananeos, con Baal, con Acera, que era una diosa del paganismo, una diosa femenina, luego las naciones de Asiria, Babilonia. ¿Y cómo vemos? Dice que Acab, el séptimo rey del norte, dice, edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una Acera, la deidad femenina. Así Acab hizo para provocar al Señor Dios de Israel, que todos los reyes de Israel fueron antes que él. Dios le dijo, ustedes son mi pueblo, yo les doy los mandamientos, los saco de la esclavitud, los llevo a la tierra prometida, y ellos ¿qué hicieron? Se mezclaron con las otras naciones. Y en el Nuevo Testamento, si vos vas a 2 Corintios, capítulo 6, versículos 16 y 17, sigue sucediendo lo mismo. Se produce un sincretismo dentro de las iglesias. Se produce la influencia de la religión. En el Nuevo Testamento vino la cultura griega, la cultura romana, y el apóstol Pablo tuvo que ir en contra de ese sincretismo diciendo así. Empieza el apóstol Pablo, 2 Corintios 6, 17, dice, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Si vos sos templo de Dios, ¿por qué te mezclas con otras denominaciones en el sentido de otras religiones? Te mezclas con ídolos, con cosas que no son bíblicas. Porque nosotros somos templo de Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártese, dice el Señor, y no toquen lo inmundo y yo los recibiré. La verdad que el cristianismo moderno también tiene muchos intentos de unirse con pensamientos de la religión pagana, con la filosofía secular que se ve mucho. ¿Por qué? Porque el cristiano sufre necesidad, el cristiano tiene tentaciones, el cristiano sufre presiones y eso lo llevan a buscar a veces una salida o una solución y no busca la solución en Dios, sino en algo que parece prometedor, parece que es un camino recto, pero su camino es de muerte. Y esta persona lo triste es que se desvían y es por un desconocimiento de las Escrituras. Fíjense que ayer un cura católico hizo bailar a 120.000 personas en la Plaza de Mayo. Se llamaba el DJ Peix Soto, se llama.
Podemos hacer lo que nosotros queremos ya, ponemos una barra en una plaza, y soy un cura católico, digo que represento el Evangelio y el cristianismo y me pongo a hacer música de DJ en la plaza. No importa la Biblia, solamente me importa ser importante o hacerme ver. Pero gracias a Dios esta iglesia lo que tiene como prioridad es la sola escritura. Todo pensamiento que se levanta, todo pensamiento, toda doctrina debe ser pasada por el filtro de la sola escritura. La escritura es la norma de fe y conducta de todo cristiano, no un poquito de acá, un poquito de allá, y yo ya no sé ni lo que creo. Debemos escudriñar todo, y si Dios quiere que te llame noble, en Hechos 17, el apóstol Pablo dice los nobles de Berea, porque ellos, cada cosa que aprendían, lo llevaban a las escrituras, y eso hoy ya no se ve, no se habla de los nobles de Berea, sino que hablamos de mezclar el cristianismo con un montón de cosas. Y hoy vamos a ver constelaciones, positivismo, universalismo, vibraciones, un montón de cuestiones que se van mezclando con el cristianismo y uno ya no sabe qué creer. Vamos a ver lo que se enseña, cómo se ha mezclado y cómo contraatacarlo. Si hay algo que dice Mateo 4 y Lucas 4:12, que cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y fue confrontado, él decía, escrito está, escrito está, escrito está. Y esa es la norma de un cristiano. Cuando te vengan con una ideología, una idea, escrito está, escrito está, escrito está. Y si no tenés esa arma de decir escrito está, estás débil, estás desnudo delante de cualquier ideología y sos un blanco fácil de Satanás. No tenés armas contra cualquier ideología que se levante. Pero bueno, repetimos, estas personas son esclavas de su ignorancia y la Biblia dice que lleves todo pensamiento a la cautividad, a la obediencia a Jesucristo y tener argumentación contra todo aquello que se levante contra el conocimiento de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer. Gnosticismo significa gnosis, es conocimiento. Es un conocimiento que se levanta por encima de las escrituras, un conocimiento que se levanta por encima de las tradiciones de la iglesia, por encima de las instituciones religiosas. Repito, por encima de las escrituras. Yo tengo un conocimiento superior al que vos tenés de la Biblia. Y ese es el primer ataque que tienen contra los cristianos. Pero ¿te diste cuenta de cómo está escrito el nombre de Jesús? ¿Te diste cuenta de los originales de esto, que el otro y acá? Y empiezan a atacar y a sosegar las bases del cristiano. Y si el cristiano no está maduro en la fe, empieza a trastabillar. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, las bases del Evangelio. Pero van a escuchar, como yo he escuchado, mucha gente, no, yo tengo un conocimiento superior a las escrituras, Dios me reveló, tengo una revelación interna, soy mucho más espiritual. La verdad que con una sola palabra me tocó charlar con mucha gente del gnosticismo y hay una rama de la filosofía que se llama la epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía que te enseña todas las bases de lo que vos conocés, por ejemplo, el bien y el mal, de todo lo que vos veas, creas, pienses, lo que vos hables, tiene un origen. El origen del bien y el mal, el origen de tu pensamiento, de lo que vos decís, tiene un origen. La epistemología, el cristiano, su base epistemológica es la Biblia. ¿De dónde saca todo pensamiento el cristiano? De la Biblia. Y cuando vos preguntás a estas personas de cuál es tu base epistemológica para vos enseñar vibraciones, positivismo, constelaciones, biodecodificación, te dicen, no sé, a mí me lo enseñó una persona o leí un libro. Bueno, tu base epistemológica es un pensamiento de otra persona. Y así, cuando vos preguntás eso, la gente se queda callada porque no tiene base. Nuestra base es el cristianismo. Y la verdad que es algo que está atacando mucho las energías y esas cuestiones, porque me tocó charlar con un hombre que me pidió que prendiésemos fuego un objeto que le habían regalado porque él dice que sentía malas vibraciones, malas energías. Yo por una cuestión de conciencia le digo, bueno, dale, yo voy y lo prendo fuego, no tengo ningún drama, yo lo tomo, voy y prendo fuego. Pero oramos al Señor para que Dios abra el entendimiento de esas personas y no se deje llevar por huecas sutilezas y filosofías que enseñan acerca de las energías y que se pueden transmitir energías y cosas a través de objetos. Yo no creo, pero no sé si creo, dice. Entonces,
dicen que no creen en estas cuestiones del misticismo, pero te piden a vos que hagas cosas que ellos creen. Repito, por cuestiones de conciencia, sí, no hay ningún drama, porque esas cuestiones no producen nada. Pero bueno, tenemos que seguir orando para que Dios abra el entendimiento de esas personas, que entiendan que hay salvación en Cristo y no deben confiar en esas cuestiones, porque hay 3 puntos cardinales que yo quiero que entendamos hoy. Yo quiero que entendamos que Dios es soberano y que es soberano sobre lo bueno, sobre lo malo, sobre la enfermedad, sobre todo lo que te está pasando hoy. Hasta si un pájaro cae en tierra, Dios es soberano y tenemos que entenderlo. Si no lo entendemos, vamos a sufrir. Repito, enfermedades, traumas, todo. Dios es soberano. Dios lo hace y no tiene ningún drama en decirlo en las Escrituras. A Moisés le dice en Éxodo 4, ¿quién creó el ciego, el sordo, el cojo? Sino yo, Jehová. No tiene ningún drama en decir yo produzco esto. Isaías 45:7 dice, ¿quién crea la calamidad, el bien, la luz y la tiniebla? Sino yo, Jehová. Repito, no tiene ningún drama en decirlo. Y hay cristianos que dicen, no, defienden a Dios. Dios produce lo bueno y lo malo. El segundo punto es que somos responsables delante de Dios, porque esta hueca filosofía lo que hacen es le quitan la carga de la responsabilidad a las personas y la echan sobre, no, yo tuve un bisabuelo así, un tatarabuelo así, mi padre así, viví así, y quitan la responsabilidad y se la echan a otra persona. Gálatas 6:7 dice que vos lo que vos sembrés es lo que vas a cosechar. Sos responsable de lo que haces. Si sembrás para lo espiritual, vas a levantar para lo espiritual. Si sembrás para lo carnal, vas a levantar cuestiones carnales. Pero no podemos obviar que Dios es soberano y somos responsables nosotros de lo que hacemos. Por otra parte, Ezequiel 18, versículo 4 dice, aquel alma que pecare, esa va a morir. No tengo por qué echarle la culpa a mi padre, a mi madre, a mi marido, No, yo soy responsable delante de Dios la vida que estoy llevando. Y mucha gente cuando le hablas y la confrontás con el pecado de la responsabilidad te dice, no, lo que pasa es que tengo una familia difícil, o lo otro que te dice, que escuchás mucho, lo que pasa es que yo soy de Acuario, yo soy de Aries. Y la verdad que la luna se alineó con Júpiter y por eso la gente hace lo que hace. Yo digo, ¿qué tiene que ver la astronomía con la astrología? Y la gente se guarda detrás de todas esas cosas para decir, yo no soy responsable de lo que hago. Yo tengo un culpable y ese culpable está en mi familia. El tercer punto es que dejamos de lado a Dios. En estas huecas sutilezas y filosofías del gnosticismo, lo que estoy haciendo yo, a mí la Biblia no me llena, no me sirve. Dame algo más fácil. Dame algo que le haya pasado a otra persona para que yo aprenda. Yo dejo de lado a Dios. Dios es soberano, soy responsable y oyendo con estas cuestiones, estoy dejando a Dios de lado. Siempre hay un versículo que me gustó, el de Jeremías 2:13, que cuando las personas confían en estas pseudoterapias, que la palabra pseudo significa algo falso, una falsa ciencia, en Jeremías 2:13, Jeremías a través de Dios le dice al pueblo, ustedes me dejaron a mí, ustedes me dejaron de lado por la idolatría, ustedes me dejaron de lado por ganar más plata, por tener lujos, ustedes me dejaron de lado y ustedes cavaron cisternas rotas y me dejaron a mí fuente de agua viva. Parece que es bueno porque tiene el nombre de espiritual, tiene el nombre de Dios, lo que están haciendo, pero es algo que no se retiene. En Jeremías 31 también dice Dios, yo fui un esposo fiel y ustedes me dejaron. Las personas que hacen esto y se dicen cristianas, dejan de lado a Dios, no asumen su responsabilidad y creen que ellos pueden torcerle la mano a Dios, pueden torcer la mano del destino, aludiéndole fuerzas al universo, energías al universo, cuando el universo fue creado por Dios. El universo no se creó solo. Y vos le preguntás, ¿sos cristiano? Sí, pero tienen estas huecas filosofías, huecas sutilezas. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 14.
Yo repito, estas ideologías que se van mezclando dentro de la iglesia, lo único que hacen es a las personas desviarla. Lo único que hacen, como sucedió en el Génesis, hacen dudar a las personas. Y la persona que duda está flaqueando, y se está flaqueando, se desvía del camino, pero es todo por falta de conocimiento. La persona que se desvía es porque no tiene firme las bases del evangelio, del cristianismo, y eso, la Biblia dice que Dios va a demandar del conocimiento como un obrero aprobado. Segunda Timoteo capítulo 2, 14, un versículo que utilizamos mucho en los estudios bíblicos. Pablo le habla a Timoteo y le dice así: recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, más evita las profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Fíjese que dice el versículo 17: y su palabra carcomerá como gangrena, los cuales son Himeneos y Fileto, los cuales se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Quiénes son Himeneo y Fileto? Ellos predicaban que la salvación no era por fe en Cristo, sino por tener un conocimiento superior, un conocimiento iluminado que provenía del gnosticismo judío. Y estas personas estaban dentro de la iglesia y lo que hacían era desviar a las demás personas. Ellos decían que había un conocimiento superior a la cruz de Cristo y era la gnosis, y estaba reservada para un par de personas nomás. Y vos vas y preguntás a la gente cree lo mismo. No, la salvación está en ser iluminado, buscar la gnosis, la iluminación. La Biblia no, o la Biblia la uso cuando me conviene, porque ellos hablan de espíritu, de alma, de Dios, de Jesús, pero no hablan del compendio completo, utilizan lo que ellos quieren para enseñar su doctrina, y en la soberbia ellos quieren ser exaltados. Hay un dicho viejo que del diablo que dice: el diablo sabe más por viejo que por diablo. No va a haber ninguna cosa nueva que haya sucedido en el pasado que no va a volver a la luz, y va a seguir encantando a las personas y va a seguir desviando a las personas. Y yo no necesito ver al diablo con colmillo, una capa, un tridente, sino a través de una simple ideología. Ve cómo dice que el diablo mete la cola. En esas pequeñas cosas la gente se desvía y empieza a creer en el positivismo, en las constelaciones, y se cree cristiana. Yo buscaba, y a lo último vamos a tratarlo un poquito, estas cuestiones rayan en la brujería y la gente no lo sabe y cree que son cosas buenas. Me tocó muy de cerca porque mi familia se cree cristiana, pero quiere llevar a las personas hacia los brujos. Y vos decís, ¿por qué? Si te crees... Pero lo que pasa es que para ellos no le es suficiente las escrituras. Es triste, pero a mí, como no me lleva la escritura, no me llena, o no tengo el Espíritu Santo, yo quiero llevar a una persona que tenga mayor conocimiento, mayor iluminación, y los terminan llevando a brujos donde las personas terminan cada vez peor. Pero bueno, sucede. El primer punto, veamos yo quiero que esto se vea a través de los 3 puntos. Dios es soberano, yo soy responsable, y si produzco estas cosas o hago estas cosas, me desvío de la palabra de Dios, me desvío de los caminos de Dios. El positivismo del universo y el poder de la palabra hablada. Se ha escuchado por todos lados esto. La verdad que en las iglesias es triste, pero se enseña mucho esto. Y yo veía cuestiones de una persona que era médica en cuestiones neuronales, y hablando del positivismo, ella decía: no sirve de nada que vos te hables cuestiones positivas, porque no va a cambiar nada ni en vos, porque el cuerpo humano es el cerebro. Para ver algo que afecte positivo tiene que ver algo y decirlo, pero tiene que verlo. Si no lo ve, tampoco lo absorbe. Entonces no es una cuestión de hablar cuestiones positivas si te va a ir bien o tu cuerpo va a cambiar. Pero bueno, esta gente dice que existe una energía regulada por 7 leyes del universo. Tenés mentalismo, correspondencia, vibración, causa, efecto, polaridad, ritmo, generación. Allá en el 2007 se levantó una mujer que escribió El Secreto. Ella dice: no puedes atrapar nada a menos que puedas y pensar que puedes evitarlo. Dice: pues puedes invitarlo a tu pensamiento, dice.
Rhonda Byrnes, bestseller de libros del año 2007. A mí me sucedió eso, una persona viene y me dice, Martín, dice, pero vos tenés que decretarlo. ¿O no crees en Dios? Te dice. Las energías, las vibraciones, vos tenés que decir, yo quiero esto, yo quiero lo otro. A mí me funciona, te dicen. A mí me funciona. Yo digo, yo quiero esto, yo quiero lo otro, acá y allá. Yo solamente debo decretarlo, debo decirlo, y el universo te escucha y te obedece. Entonces, todas estas cuestiones de positivismo, energías, vibraciones, una persona se levanta y dice, no, lo que pasa es que yo estoy vibrando en otra sintonía. Y vos decís, es risible, pero sucede. Y te mezclas con un montón de personas que dicen que están vibrando en un nivel, en otro nivel. Es risible, porque vos le decís, ¿cuál es tu base epistemológica para enseñar lo que...? Ya está. No tienen base a tierra. Allá en el año 2013 al 2014 se levantó una persona llamada Lane. ¿Qué sucedió? Recibió una llamada un domingo a las 22:30 horas. Un amigo le dice, che, me acosté con tu novia, estuve con tu novia. El hombre cayó en una depresión, cayó en un trauma y se puso a escribir un libro. ¿Sí? El libro se llama La voz del alma. Y él dice, vamos a suponer que vos decís, bueno, puede ser un científico, puede ser una persona importante, un nadador. Le sucedió esto y dice que la mente no distingue entre lo real y lo ficticio, por lo tanto tenés que hablar para que el universo te responda. Esta persona vendió más de 400.000 libros. Yo siempre lo veo en los estados de la gente, la voz del alma, y se retransmite y se habla. Y personas que dicen ser cristianas, pero esta persona, luego de una autosuperación, se convirtió su libro en bestseller. Se fue muy vendido. Él habla de leyes de la metafísica, el mundo mental, lo espiritual, y debes hablar para que el universo te responda y te dé lo que vos querés. Él dice, si constantemente te dices, no puedo, no soy suficiente, tu mente lo toma como verdad, pero ¿qué pasaría si empiezas a decirte cosas diferentes? Empiezan a tratar con la cuántica, con la metafísica, con el esoterismo, con el misticismo. No tienen base, pero ellos hablan, y como son conocidos, la gente va tomando cosas que no son bíblicas. Él también dice, todo el mundo tiene una voz, y cuando sigues esa voz interior, es la que te lleva a cumplir tus propósitos. Se ve re bonito. Pero bueno, él mezcla la espiritual con el mundo físico, la mente, y tenés que hablarle al universo para que el universo te dé lo que vos le pedís. Y la verdad que me ha tocado hermanas también que están en este tema, por eso quería tratarlo yo, porque es muy profundo, si te pones a verlo, es muy profundo, pero lo que hacen en el cristiano es dudar, le pegan abajo, el tobillo, pegan, y a la vez, si no está firme, a tierra. Santiago 4:13. Todas estas personas dicen, tenés que tener un mejor futuro, declaralo, decretalo al universo, el universo te escucha, las vibraciones, la energía. Ellos creen, repito, que pueden torcerle la mano a Dios y hacer su propio destino creyéndose cristiano. Santiago 4:13 dice así, no os gloriéis del día de mañana. Vamos ahora, dice, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Vamos a ir allá, mañana vamos a vender, vamos a ganar plata. Cuando no sabéis lo que será el mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es como nieblina que pasa por un tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debéis decir, en vez de decretar, en vez de decir al universo, en vez de, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso es Biblia. Decretemos porque la palabra en la boca tengo el poder de la vida y de la muerte. En lugar de lo cual debéis decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. El apóstol Santiago te dice, esas personas, ¿por qué hacen y dicen? Porque son personas soberbias, que piensan que pueden torcerle la mano a Dios. Toda jactancia semejante es mala, dice. Todas estas personas que hacen eso, toda jactancia es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
es pecado. Y saltan en las iglesias personas enseñando que hay que decretar, que hay poder en nuestra boca, que podemos decretar y Dios tiene que obedecer lo que nosotros decimos o decirle al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. Eso es lo que sucede cuando se mezcla la soberbia con huecas filosofías y sutilezas. Entonces, la soberbia te lleva a decir yo quiero esto, yo no quiero esto, yo no necesito a Dios, yo puedo hacer mi propio propósito porque yo soy mi propio Dios. Y es raro porque vos cuando le pedís argumentación, te hablan, repito, del alma, la voz del alma, te hablan del Espíritu Santo te hablan de Cristo, pero como un profeta más, como un maestro, no como nuestro Salvador, no como Dios encarnado. Y es triste porque es gente ingenua que le pide al universo cosas cuando nuestro intercesor es Cristo. Hebreos 7:25, Hechos 4:12. Jeremías 32:17 dice, mi Señor y mi Dios, tú con gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra, para ti no hay nada imposible. Esta gente va, se mezcla con el cristianismo y le pide al universo en vez de pedirle al creador del universo. Salmo 145:3 dice, grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. ¿Le vamos a pedir al creador del universo o al universo las energías, las vibraciones? Segundo punto es la biodecodificación. Muy conocido, muy tratado. Otra pseudoterapia que es una falsa ciencia que se levanta en contra del conocimiento de Dios y son postulados de un médico que se llama Rick Hammer, la nueva medicina germánica. Él dice que el estrés, que el miedo, que los traumas, las enfermedades, todas son heredadas. Y por eso que heredaste se disparó en vos. En tu vida heredaste un síntoma, un trauma, una depresión, lo que vos tengas. La biodecodificación trata enfermedades físicas con un origen emocional. Yo veía personas que decían, eso que te pasó adentro del útero de tu madre, por eso te está pasando lo que te está pasando. Vuelvo. Segundo punto que habíamos hablado. Quitan la responsabilidad de uno para echarse la responsabilidad de otra persona. Total, me saco la carga, yo no soy responsable de mi pecado. No, es que pasa que en el vientre de mi madre pasó esto, mi madre pasó esto, aquello. Ellos dicen que el cuerpo somatiza todas las emociones, por lo tanto, lo que te pasó en vidas anteriores, de genealogías anteriores, porque eso también va de la mano de las constelaciones. La biodecodificación va de la mano de las constelaciones, porque lo que hacen ellos es tratar el árbol genealógico. ¿Cómo era mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, para ver qué tenía, si tenía una enfermedad o tenía algo, y eso es lo que te produce a vos, a través de las emociones. A través del árbol genealógico dice que identifican traumas de ancestros que podían estar influyendo en tu salud, los patrones conductuales actuales. O sea, si yo soy un drogadicto, voy a tener que ver en mi pasado, en mi genealogía, por qué yo soy drogadicto. ¿Por qué soy lo que soy? ¿Por qué soy alcohólico? Y porque capaz que mi bisabuelo era alcohólico y yo no lo sé. Vuelvo, repito, me quito el lazo y yo no soy responsable de los actos delante de Dios. Esto es lo mismo que hablamos, sincretismo. ¿Por qué? Energías, vibraciones, reencarnación, universos, vibraciones. Evidentemente mezclan todo. Se mezcla todo, la reencarnación, energías, vibraciones, y ahora más rato no me quiero olvidar de esa parte de que rayan en la brujería y sin querer creen que van por buen camino cuando van por mal camino, porque vos te pones a ver los ejemplos que colocan estas personas y te tratan de dibujar que está todo bueno, parece todo, pero no te marcan lo que sucede puertas adentro de las casas de las personas que tratan con estas cosas. Y la verdad que es muy triste porque cuando suceden estas cosas ellos no hablan de lo que les sucede en la noche, que no pueden dormir, que le pasó esto, le pasó lo otro, acá y allá. Eso no te lo cuentan.
porque ellos sin querer se tratan con mediums, con brujería. Eso es algo que no te lo van a decir. Entonces, vamos a 1 Timoteo 6, versículo 3, no abandonando la premisa de que Dios es soberano, yo soy responsable, y en estas cosas lo que hacen te alejan de Dios. 1 Timoteo 6. Yo quiero un conocimiento superior, Martín. No me interesa la Biblia. Sí, la respeto la Biblia, pero yo quiero más. Dame iluminación interna. No me sirve la Biblia sola. Piedad y contentamiento. El apóstol Pablo le habla a Timoteo en el capítulo 6, versículo 3 en adelante, como título Piedad y contentamiento. La verdad que esto es algo que te ayuda mucho a la vida cotidiana. Piedad y contentamiento, lo que sucede, lo bueno y lo malo, yo sé que viene de un Dios soberano y que yo soy responsable de lo que hago. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad es estar cerca de Dios. La Biblia habla en el libro de Hechos de un hombre piadoso que era Cornelio, pero era porque un hombre que estaba cerca de Dios, buscando de Dios. Versículo 4 dice, si yo no me conformo a la Biblia, a lo que me enseña la Biblia, de cómo vivir la vida, versículo 4 te dice, esa persona que dice que no necesita la Escritura, ¿está envanecido? Nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Lo mismo que dice Pedro. Toman una parte de las escrituras, hacen un libro, toman una parte espiritual, le colocan una filosofía y hacen mucho dinero de eso. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. La Biblia va y vuelve y repite, como dice también Tesalonicenses, ser agradecidos en todo tiempo, que tenemos que aprender a vivir en piedad, cerca de Dios, agradecidos con Dios y contentamiento. Si ustedes continúan después del versículo 6, habla de lo que nos sucede a todos, pero teniendo abrigo, teniendo sustento, ser agradecido, dice. Pero a mí me gusta cuando inicia, porque hay personas que no se conforman con las escrituras. No, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, y se terminan desviando como Himeneo, Fileto, que no, la resurrección ya fue, la resurrección fue espiritual. Todo es espiritual para ellos, todo es esotérico, todo es misterioso, y llegamos a las constelaciones familiares. Su originador fue un teólogo católico llamado Bert Hellinger, 1990. Toda ideología que se levante, ustedes van a poder encontrar el origen de esa ideología. Él dice que creó dinámicas familiares donde se tratan los traumas, exclusiones de generaciones pasadas bajo la premisa de que los miembros de una familia influyen directamente sobre nosotros. Lo que hizo mi abuelo, mi padre, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, influye directamente, dice esta persona, sobre la salud que tengo y cómo me comporto. ¿Cómo hacen para atrapar a ingenuos? Esta persona dice, ¿alguna vez te ha pasado que repites la misma historia en el amor? Dice, ¿te cuesta avanzar en lo económico? ¿A quién no? ¿Te cuesta avanzar en lo económico? ¿Tenés problemas en el amor? ¿Sientes peso? ¿Sientes tristeza? ¿Sin razón aparente? ¿Quién no? ¿O reaccionas igual que tu mamá, que tu papá sin querer? Muchas de estas situaciones pueden tener su raíz en dinámicas invisibles, dice, de tu sistema familiar. Sí, y aunque no lo veamos, estamos profundamente vinculados a nuestra historia y a la de nuestros ancestros. Las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica que nos permite ver y ordenar las dinámicas para liberar cargas que no nos corresponden, dejar de repetir patrones inconscientemente, tomar fuerza en nuestras raíces, vivir libres y tener paz. ¿Quién no quiere paz? Por eso la gente en su ingenuidad de buscar la parte espiritual se van con personas que dicen que son espirituales. Y esta persona cierra en la invitación y dice, constelar es un regalo, dice.
para ti, para tu historia y para las generaciones que vienen. Cierra con un cliché, esto es algo bueno para vos. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Esto de las constelaciones, la biodecodificación, el positivismo, vibraciones, energías, se lleva a la iglesia. Ese es el sincretismo que se va a seguir viendo. ¿Por qué? Porque vamos y tomamos un versículo aislado de las Escrituras y decimos, no, acá están las constelaciones. Acá está. Mira, fíjate que dice, no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios fuerte y celoso. Yo visito en los hijos de la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Acá está Martín, acá habla de las generaciones pasadas, habla de las constelaciones, habla de la biodecodificación, porque fíjate que dice que Dios va a visitar la maldad de la tercera y cuarta generación. Mi padre, mi abuelo, mis... Entonces, se enseñan estas cuestiones, se mezclan con las ideologías, pero si vos vas al contexto de la Biblia, Ezequiel 18, yo creo que esto tiene que cerrar todas estas cuestiones de las genealogías y los antepasados, para que dejamos de echarle la culpa a nuestros padres y abuelos y bisabuelos, porque Jeremías le dice al pueblo, versículo 1, capítulo 18, perdón, Ezequiel dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová, que el Señor, que nunca más tendré que usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel dice, en el pueblo de Israel se usaba un refrán, los padres comieron las uvas agrias, por lo tanto los hijos, como los padres hicieron eso, los hijos tienen dentera, los hijos tienen los dientes picados por lo que hicieron los padres. Pero Dios vuelve y repite, no, ya está, nunca más vas a decir así, porque el alma que pecare, esa morirá, y ese refrán no se va a decir más. Es lo mismo que dice Jeremías, vuelve y dice, no, ya está, no se dice más ese refrán, porque cada uno es responsable de lo que hace delante de Dios. Tenemos las Escrituras. Entonces, las maldiciones generacionales no tienen una base bíblica para echarle la culpa a las demás personas. Yo soy responsable. Yo soy responsable, tengo mi edad, soy suficientemente capaz, tengo el conocimiento para llevar adelante mi propósito. No puedo echarle la culpa a las demás personas. Sé lo que está bien, sé lo que está mal, y la gente se olvida que en 2 Corintios 5:17 dice que el que es de Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Por qué sigo echándole la culpa a las demás personas si yo soy una nueva criatura? Eso también me tocó muy de cerca porque antes de caminar firme en los caminos de Dios, uno también se echa la culpa de las cosas que hizo en el pasado. Y viene una persona y te dice, no, tenés que renunciar a las generaciones pasadas. Y vení, vamos a hacer una oración y vení a renunciar a lo que hizo tu padre, a tu madre, tu abuelo. Pero la Biblia dice que vivimos por fe. Y si la Biblia me dice que soy una nueva criatura, ¿por qué me sigo cargando de cosas que ya pasaron? A mí lo que me faltaba era fe, una confianza, una certeza de ser nueva criatura y estar en Cristo y dejar de echarle la culpa a las demás personas, porque eso produce una carga emocional en nosotros. Yo vivo pensando en cómo era antes, en lo que hacía, cómo vivía. No, ya está. Nueva criatura, Dios es soberano, yo soy responsable y debo hacerme cargo de eso. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias, los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada uno morirá por su maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá dentera. Ya los hijos son responsables, los padres no son responsables de las actitudes o las actividades de los hijos. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. En el nuevo pacto ya los hijos
son responsables por sí mismos. No tienen que echarle más la culpa a los padres. Hermanos, si no tomamos en serio las Escrituras, si no tomamos en serio el sistema teológico doctrinal en el cual nosotros tomamos para vivir, van a venir todas estas huecas filosofías, sutilezas, tratando de desviarnos del camino. Repetimos, hay una palabra que está en Colosenses 2.8, dice que también que debemos evitar las huecas filosofías y sutilezas que se levantan y nos van a querer hacer caer. Tantas filosofías que se van a seguir levantando. Y yo repito, no hay nada nuevo bajo el sol. Así como el diablo hizo dudar a la primer pareja en el Edén, te va a querer hacer dudar a vos acerca del gnosticismo, acerca de las constelaciones, biodecodificación, positivismo. Todas esas cuestiones va a venir la duda y te vas a querer hacer caer. Y cuando nos quieran hacer caer, 1 de Pedro 3.15 dice que debemos glorificar a Dios con todo nuestro corazón y tener argumentos para cuando alguien demande certezas de la confianza que está en nosotros. Si vivimos, como dice el apóstol Pablo, para Dios vivimos, si morimos, para el Señor morimos. Oramos y nos despedimos. Oramos. Padre, en el bendito nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por la vida. Te agradecemos, Señor, por el conocimiento. Te agradecemos por las Escrituras. Te agradecemos por el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y justicia, Señor. En esta noche te pedimos que tu palabra haga cabida en nosotros, en nuestros corazones, que lo traigamos a memoria cada vez que se levanten estas huecas sutilezas, filosofías, ideologías en contra del pensamiento cristiano, Señor. Te pedimos que tú nos des argumentación, que tú nos hagas trabajar en el material, Señor, para poder presentar defensa de lo que yo creo, de lo que creemos, Señor, para poder rebatir, tener argumentación, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo y llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Te pedimos en esta noche nuevamente que traigas a la memoria y a la conciencia cada una de estas palabras, Señor. Repetimos, te pedimos que traigas argumentación cada vez que se levanta alguna persona con estas ideologías y que le enseñemos que hay salvación en Cristo Jesús, que no hay salvación en un conocimiento místico, esotérico, sino que hay salvación en una cruz, solamente en una cruz que vivimos por fe, en esa fe que hace 2000 años el Hijo de Dios murió por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén.